Bueno, a ver, a ver qué hacemos. La verdad es que llevo mucho tiempo queriendo grabar una nueva edición de Backstage Politics, pero el tema lo tenía claro. Lo que no tenía claro es cómo desarrollarlo, porque es un tema del que ha hablado tanta gente que he preferido esperar a que pasara cierto tiempo y sobre todo a ver cómo se desarrollaban los hechos. Todos sabemos, si habéis pinchado en el vídeo, sabéis de lo que voy a hablar. Voy a hablar de CM Punk. Una vez dicho eso, no vamos a hablar de wrestling, porque esta sección no va de wrestling. Tampoco vamos a hablar de política, vamos a mezclar los dos. Y a mí lo que me interesa del regreso no es la hipocresía detrás de uno, o lo que pueda hacer o no pueda hacer, o si el estado físico. Eso me da exactamente igual. O sea, para eso tenéis podcasts, streamers, tuiteros que lo hacen muchísimo mejor que yo, que siguen la WWE al día, al minuto, al segundo. Yo no soy esa persona. Yo no he venido aquí a hacer amigos, yo he venido aquí a hacer dinero. Para empezar a hablar de CM Punk, yo creo que hay que entender mínimamente quién es la persona detrás del personaje o lo que a nosotros nos ha llegado. Eso es lo de siempre. No vamos a conocer a esta persona porque la veamos en televisión, pero lo que trasciende un poco, y sobre todo no solo tanto por la persona, sino la gente, ¿no?, de alrededor. Yo he estado viendo hace poco el documental que sacó en su momento la WWE cuando ganó el título. He estado viendo cosillas antiguas y hay unos patrones de comportamiento muy claros, pero esto no es un psicólogo ni es un psicoanalista tampoco. Lo que sí es importante saber sobre la figura mediática de CM Punk es lo que representa de cara al fanático. Lo representó en Ring of Honor, lo representó en WWE, lo ha representado en All Elite. No sabemos si va a representar esa figura otra vez en WWE o va a romper por completo esa narrativa, que es lo que parece hasta el momento. También es importante saber el contexto en el que surge el momento más mediático, más conocido y más importante de la carrera de CM Punk, que es la Pipe Bomb, esa famosa promo de frustración, donde le dicen: tienes 5 minutos de micro, sin guión, puedes decir lo que quieras. Y aquí cada uno puede creer hasta qué punto tenía o no guión. Pero si creemos lo que dicen todos los implicados, fue un shoot, que es una promo sin guión en la que el luchador puede decir lo que quiera. En el caso de CM Punk aprovechó tanto su negatividad y su sentimiento interior, su frustración con la WWE, para mezclarla con el sentimiento de negatividad que también tenían muchos fans, sobre todo los fans más smart, más de internet, sobre la situación de WWE. Yo diría que esa frustración, ese sentimiento que tenían esos fans ha disminuido en los últimos años, y eso va a tener mucha relación con lo que hablaremos después, desde el surgimiento de una segunda empresa, que es All Elite Wrestling, y que en parte a WWE yo creo que le ha venido muy bien, porque había un fanático muy negativo que seguía la WWE por rutina, o porque no le interesa a lo mejor las indies, pero le gusta el wrestling, y ese fanático se ha ido a All Elite Wrestling. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que el clima, el ambiente entre los fans no es tan negativo como hace unos años, precisamente porque ese fan ya no está, ese fan ya no sigue la WWE, ya no tiene esa obligación. Pues entonces CM Punk coge esa negatividad y la transforma en una herramienta, en una promo que servía para decir a la gente: yo soy vuestro representante, soy la voz de los sin voz. Y aquí es muy importante el contexto político, el contexto social, porque estamos hablando de 2011, que es el mismo año en el que surgen movimientos como Occupy Wall Street en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo había otros movimientos muy similares. Es decir, había un clima de contestación social y sobre todo de desafiar los límites de un sistema, pero obviamente en esa época desde un ámbito de corte más progresista. Todo lo contrario al momento político actual, donde obviamente hay diferencias país a país, pero en términos generales lo que se está observando es todo lo contrario. Hay un cierto movimiento contestatario, movimiento que también cuestiona el sistema, pero justamente del ámbito más reaccionario. Y yo creo que eso también nos ayuda a explicar ese vaivén que ha hecho CM Punk de ser el representante, ¿no?, de esa protesta revolucionaria dentro del sistema, pero contra el sistema, a ser el hombre que se conforma, ¿no?, que vuelve a donde tanto había criticado y como a
pensar que sí, que vale, que puede que la WWE siga teniendo cosas que están mal, pero tú no has visto cómo están las cosas en la calle, no están los tiempos como para pedir mucho más. Y es que CM Punk al final, que es de lo que va el vídeo, es pura socialdemocracia. Es un tío que ha ido de revolucionario y que a la hora de la verdad lo ha engullido el sistema. Lo ha engullido la WWE y veremos qué ocurre al final, porque no se sabe, o sea, es tan impredecible su último run que cualquier cosa que pase podría ser perfectamente creíble a estas alturas, ¿no? Si digo que dentro de 6 meses es el campeón mundial y ha ganado Roman Reigns, yo creo que cualquiera se lo podría creer. Y si digo que en 6 meses está en la puta calle o en Impact, o sea, también cualquiera nos lo podríamos creer. Y es que como cuenta Joey Mercury en el documental de la WWE de Best in the World, lo que le dijo a CM Punk cuando estaba muy frustrado en la WWE era que no podía cambiar nada del sofá de su casa. Y creo que eso entronca muy bien al final con una idea que expresó muy bien pues Rosa Luxemburgo, que es esa dicotomía que tienen ciertas corrientes de izquierdas entre reforma o revolución. Se puede reformar el sistema desde dentro, o la única forma de cambiar el sistema es hacerlo añicos, explotarlo y empezar de cero. Y podríamos decir que CM Punk ha probado las dos opciones. Es decir, lo ha intentado en WWE hasta que ya no pudo más y se marchó, y lo ha intentado en All Elite Wrestling, que es verdad que cuando él llegó ya estaba todo montado, que no estuvo ahí desde el primer día, que es una crítica muy normal que se le hace y que yo apoyo. Pero él llegó a All Elite pensando que esa podría ser su revolución también. De hecho, es uno de los pay-per-view más conocidos de la empresa. Y se dio cuenta que al final esa misma frase que él dijo sobre WWE a lo mejor se podría aplicar a donde él estaba. Y es que el pasto no estaba más verde en el otro lado. Así que sí, yo entiendo perfectamente a la gente que esté frustrada o que piense que es un hipócrita. Totalmente. Ha ocurrido a lo largo de muchísimas décadas, muchísimos países con muchísimas corrientes políticas, donde ha ocurrido lo mismo, que cuando se ven las dificultades de cambiar el sistema desde dentro, cuando se ven las limitaciones y cuando se ven directamente que hay ciertas personas que prefieren acomodarse, como puede ser el caso de CM Punk regresando a la W para tener su retiro dorado, obviamente las personas que apoyaron a esas personas sienten frustración. Por eso es muy importante entender que los luchadores no son representativos de nada, ni siquiera muchas veces ni de ellos mismos. O sea, el caso de CM Punk, siendo un hipócrita, no es tan distinto de miles de casos que hemos visto antes. O sea, si el ídolo de CM Punk es Bret Hart, creo que está todo dicho. Pues Bret Hart durante años representó lo que ha representado CM Punk en los últimos 10 años. La persona a la que le hicieron la traición de Montreal, ocurrió la tragedia de su hermano, de Owen Hart. Nadie pensaba que iba a regresar a WWE y no solo regresó, sino que le dio un abrazo en mitad del ring a Shawn Michaels. La cosa ¿es esto una crítica o una defensa de CM Punk? Es una explicación. Ni es una crítica ni es una defensa. Yo puedo ser muy fanboy de CM Punk y eso no quita que no vea las contradicciones que tiene el tipo, que son muchas. Y que cuando tú asumes un papel, pues como he dicho, de revolucionario, que se acaban viendo las contradicciones dentro del sistema. Es imposible que no las tenga. Todo el mundo las tiene. La cosa es, ¿qué haces con esas contradicciones? Es decir, las asumes, las haces propias, las cambias, reniegas de ellas. Y eso es lo que me parece más interesante de esta nueva etapa. Ver qué es lo que va a hacer frente a esas contradicciones, ya que hasta ahora no parece muy claro. Pero lo que sí parece claro es que va a seguir dando que hablar. No confío mucho en que WWE sea capaz de contar una historia muy compleja. Probablemente acabe siendo pues una historia más sencilla de yo amo a los fans y por eso he vuelto, y la otra persona diciendo que es un hipócrita. Pero creo que hay una historia muy interesante que contar precisamente sobre las contradicciones que tiene un luchador a lo largo de su carrera. Porque la lucha libre va de contar historias y cuando cuentas historias sobre personas, y las personas no somos perfectas. Ni Tony Khan, ni The Elite, ni CM Punk, ni ninguno de vuestros luchadores favoritos es perfecto. Ni Hangman Page, ni Kenny Omega, da igual quien diga. Ninguno de ellos es perfecto. Y precisamente que no sean perfectos, que las historias tengan matices, que se puedan contar esas contradicciones, es lo que ha hecho avanzar tanto, no solo al storytelling en el wrestling, sino al storytelling en cualquier medio audiovisual.
Una de las rivalidades que más se disfrutó en los últimos años fue una rivalidad de ideologías, de formas de ver la lucha libre, como fuera de Kenny Omega y Kazuchika Okada. Y realmente lo que había novedoso en esa rivalidad era poder enfrentar dos visiones de la lucha libre, y creo que precisamente por eso lo que más podría ser beneficioso de ese regreso de CM Punk a la WWE es explorar ese camino hasta ahora poco explorado de qué pasa cuando pones a un luchador frente a sus contradicciones. Porque tanto en política como en wrestling es muy sencillo criticar desde el sofá de casa. Pero como decía Joey Mercury, al final la única forma de cambiar mínimamente, aunque sea un poquito algo, es bajar al barro, es mancharte las manos y, por supuesto, sí, tener contradicciones.